Bien, vamos a comenzar a trabajar con lo que es propiedades de alcoholes, ¿sí? Al principio propiedades físicas, que en el caso de alcoholes son bastante particulares e importantes porque recuerden que es una sustancia bastante común, ¿sí? De encontrarse. Así que bueno, vamos a ver las principales y el por qué se dan estas propiedades tan importantes físicas. Tiene que ver bastante con esto que vamos a ver acá y esto también influye en después las propiedades químicas, que son las reacciones de alcoholes, ¿sí? Bien, primero que nada, para entender las propiedades físicas y algunas de las químicas hay que recordar que el alcohol tiene una parte eh, hidrófuga, ¿sí? Y una parte hidrófila. Es decir, se encuentra entre un alcano y agua. Tiene una parte R, que es una cadena de carbonos, y tiene un oxidrillo en el otro extremo. Bien, la parte lipófila o hidrófuga es la parte que es como repelente al agua, es la parte no polar, por así decirlo, sería la cadena de carbonos. Mientras que la parte, el oxidrilo, digamos, es hidrófilo, ¿sí? Es decir, que permite que se disuelvan en agua. Bien, acá está un poquito de vuelta esto, ¿sí? El oxidrilo en particular, las propiedades características de los alcoholes, varias de ellas están radicalizadas acá, y lo que es la cadena de carbonos las modifica de acuerdo a la cantidad de carbonos que hayan o a la forma, si está o no ramificada. Esto es una de las cosas más importantes, ¿sí? Que el grupo hidroxilo, al ser muy polar, permite desarrollar puentes de hidrógeno con otras moléculas de alcohol o incluso entre una molécula de alcohol y el agua. Bien, esto hace que los alcoholes tengan puntos de ebullición sorprendentemente altos respecto a lo que uno se esperaría. Incluso fíjense acá en esta tablita que tengan, yo le borré algunos de los ejemplos, pero para que vean los principales que son estos tres. Incluso el butanol, que tiene un carbono menos que el pentano, ¿sí? Fíjense que el punto de ebullición es mucho más grande. Frente a aldehídos y cetonas, que incluso el carbonilo tiene un momento dipolar bastante grande, aún así tiene un punto de ebullición mayor, ¿sí? Frente al aldehído o la cetona que tenga la misma cantidad de carbonos. ¿Por qué es esto? Porque justamente en el oxidrilo permite formar esos puentes de hidrógeno y logra un punto de ebullición mayor. Esto les puede servir, por ejemplo, para alguna pregunta teórica, ¿sí? Si les da el butanol, les da el butanal y les da el butano, ¿sí? Que ustedes reconozcan cuál de los tres tiene mayor punto de ebullición. El más bajito del alcano, después estaría el aldehído cetona y después estaría el alcohol, sería el más alto de todos, ¿sí? Y si les hace comparar alcoholes, ¿qué es lo que tienen que mirar? Bueno, ahí tienen esta nota que es lo más importante, sí, para poder comparar el punto de ebullición entre alcoholes. A medida que aumenta el número de carbonos, aumenta el punto de ebullición, ¿sí? Y el punto de ebullición disminuye con las ramificaciones que tengamos presentes en la cadena de carbonos. Bien, respecto a la solubilidad, los alcoholes inferiores de hasta 4 o 5 carbonos aproximadamente son solubles en agua y a partir de ahí empiezan a ser cada vez menos solubles. ¿Sí? A pesar de tener oxidrilo, se hace cada vez más larga la cadena de carbonos y va modificando esta propiedad haciendo que sean cada vez menos solubles. ¿Sí? Respecto a la capacidad disolvente, justamente como tenemos un grupo lipófilo que disuelve sustancias no polares y un grupo hidrófilo que disuelve sustancias polares o compuestos iónicos, ¿sí? El alcohol o los alcoholes permiten disolver ambos tipos de componentes, ¿sí? Bien, y lo último respecto al sabor, ¿por qué querría saber el sabor? Bueno, tengo que saber más o menos esto, que son de sabor ardiente y luego se hacen desagradables y que tienen un olor fuerte en general, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos pueden decir en un problema práctico, si de una serie de reacciones de esas que ya hemos estado analizando, un compuesto A, que es de sabor ardiente, ¿sí? Se hace reaccionar con bla, 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 ¿sí? Y al decirnos que tiene un sabor ardiente, nos está dando una pista de que ese compuesto A puede llegar a ser un alcohol, ¿sí? Un compuesto A de sabor ardiente y de alto punto de ebullición se hace reaccionar con, ¿sí? Entonces son como pequeñas pistas que tenemos que tener en cuenta en la mente para reconocer por ahí un alcohol cuando no los mencionan. En vez de decirnos que es alcohol, nos pueden decir eso. En cuanto a las propiedades químicas, ¿sí? ¿Qué vamos a ver de las propiedades químicas? Primero que nada vamos a trabajar con los alcoholes primarios, secundarios y terciarios en coordinado, digamos, juntos. No vamos a hacer diferencias de momento, pero sí hay que tener en cuenta algo muy importante. Fuera de la combustión, hay dos grandes tipos de reacciones que se los pueden aprender, digamos, en cómo es la forma aproximada. Hay algunas reacciones en las cuales se rompe el enlace entre la cadena de carbonos y el oxidrilo,
el oxidrilo se va de alguna manera. Y otro tipo de reacciones en la cual la ruptura es en el oxidrilo, es decir, reaccionan como si el alcohol fuera una especie de ácido débil y pierde este hidrógeno de alguna forma. ¿Sí? Vamos a encontrar los dos tipos de reacciones. Ahora, en general hay dos tipos de reacciones, ya sean esta o estas. Una reacción que es de eliminación, en la cual, por ejemplo, el oxidrilo, acá en la deshidratación, el oxidrilo se va por completo, formando un doble enlace. Y el resto suelen ser de sustitución, ¿sí? Se reemplaza algo. Se reemplaza el oxidrilo por otra cosa, se reemplaza el hidrógeno por otra cosa. ¿Sí? Eso en términos genéricos, vamos a ver que se repite un poco el modelo. Y por supuesto tenemos la oxidación, que el alcohol lo podemos oxidar, ¿sí? A un compuesto más oxidado. Recordemos que por encima tenemos los aldehídos y las cetonas, y por encima del aldehído tenemos el ácido carboxílico. ¿Sí? La cetona no puede oxidarse a ácido carboxílico, ya lo vamos a ver, pero el aldehído sí. Bien, la primera reacción se la dejo por acá porque es la más sencilla de todas, es la combustión. ¿Sí? Obviamente son bastante combustibles, sobre todo los de baja cantidad de átomos de carbono. Y la combustión es como la de siempre, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de combustión de alcoholes suele darse la combustión completa porque también tenemos oxígeno dentro de la molécula de carbono, pero además suele darse la combustión completa. Salvo que, bueno, nos pidan en particular, ¿sí? Que hagamos la combustión incompleta dando carbono o dando dióxido de carbono de algún tipo de alcohol. Si no dicen combustión, armamos la completa, que sería esta que tenemos acá. Bueno, a continuación vamos a arrancar con lo que serían las reacciones, ¿sí? Algunas de ellas ya las hemos trabajado o las hemos mencionado y las otras son totalmente nuevas, así que bueno, a prestar atención.